apartado de Cristo en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Gracias, Señor. Vamos a orar para comenzar con el día de hoy, el devocional número 22 que me corresponde dar en esta serie titulada Usados por Dios, y con el tema número 3 que se llama El ejemplo de Pedro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre, por permitirnos simplemente disfrutar de una semana más, de un día más de vida. Esta cuarentena que se ha prolongado durante 6 meses, un poco más, sabemos que todo ha sido y debe de ser de un aprendizaje muy, muy importante, Señor. Y con respecto al aprendizaje, Señor, el tema de hoy, que hablaremos del ejemplo de Pedro. Pedro es un ejemplo, Señor, de que cuando hay aprendizaje y hay ganas de aprender de los errores, uno puede llegar a superarse en Cristo Jesús y ser utilizado por ti, mi Dios. Por favor, abre la mente y el corazón de todos y cada uno de los presentes, de los que escuchan esta predicación, de los que la comparten, y que sea de edificación para la vida de todos mis hermanos, Señor. Te suplico que me des palabras para que lo que hable solamente sea tu palabra y nada más que tu palabra, Señor, y que seas tú exaltado, glorificado, escuchado, reconocido y bendecido por los siglos de los siglos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues como les comentaba, el tema del día de hoy, que se llama El ejemplo de Pedro, es un tema, pues como todos, no muy importante, pero siempre es muy importante que conozcamos la vida de las personas que Dios ha utilizado en su palabra. En el día de hoy, en el caso de hoy, nos toca hablar del apóstol Pedro y la importancia de la vida de Pedro para nosotros. ¿Por qué? Porque aparte de que es un apóstol que escribió cartas para el Nuevo Testamento, es uno de los principales apóstoles, fue de los 12 apóstoles que subieron con Cristo Jesús. Fue una persona que Dios usó grandemente, una persona que por su carácter tuvo varios tropiezos, pero que siempre en Cristo Jesús se levantó, perseveró, y con su carácter, con su determinación, pues siguió adelante hasta ser el apóstol que todos conocemos. Y hoy, bueno, que está en la presencia de Dios, sabemos que tuvo y que tiene un beneficio el saber que, aunque nos equivoquemos, siempre tenemos perdón, hay corrección, hay aprendizaje, y debemos de levantarnos, como dice la palabra, ¿no? Si nos caemos 7 veces, pues el justo se levantará 7 veces, y así debe de ser. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar con el día de hoy. El texto base para el tema de hoy, que se llama el ejemplo de Pedro, el texto base, y por favor acompáñenme a Juan 21:16. Repito el texto base del día de hoy, Juan 21:16, y lo leo. Volvió a decirle la segunda vez, y aquí se refiere a Jesucristo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Quiero primero que conozcamos un poquito del contexto de este versículo. Voy a leer el antes y el después de lo que estamos aquí leyendo como texto base, para que conozcamos Jesucristo, qué le dice a Pedro, por qué se lo comenta así, la labor que le encarga tan importante de pastorear las ovejas. Y después nos vamos a ir un poquito para atrás, así como esas películas donde inicia la película y de repente dice 6 meses antes y se arranca la película. Igual hoy leemos el texto base, un poquito el contexto, y después leemos un poquito de lo que Pedro hizo durante su vida con Jesucristo, y al final veremos lo que Pedro termina haciendo en estas cartas. Porque como hemos dicho en esta serie, que es el fin de la serie de Usados por Dios, todos tenemos un antes y un después de Cristo. Y en este caso Pedro tiene un antes de Cristo, un durante Cristo, durante su ministerio, durante la vida con Cristo, y un después de que el Señor se va y Pedro sigue sirviendo. Y bueno, aquí en el texto de hoy, en Juan 21:16, si nos vamos un poquito antes, tenemos, voy a leer la Biblia del lenguaje actual, y leo Juan 21 y 21:15. Aquí se refiere cuando Jesús habla con Pedro y le pregunta si lo ama.
Dice Juan 21:15, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? O sea, que los demás que estaban ahí con ellos. Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le haya preguntado si lo quería. Entonces le contestó, sí, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Y después de ahí, bueno, me seguiré un poquito adelante de este texto. Quiero que vean lo importante que es aquí Jesucristo, que le encarga a Pedro que cuide sus ovejas. Y le pregunta 3 veces si lo quiere, si lo ama. Y aquí en el lenguaje actual, que según el pastor Chuy Olivares, que obviamente sabemos que el pastor Chuy Olivares pues tiene un conocimiento y una sabiduría muy amplia de la Biblia y pues es un hombre de Dios que es un referente para nosotros. Dice que la Biblia del lenguaje actual es una Biblia muy cercana a las palabras o a las versiones que realmente son pues fieles a lo que se escribe y que son muy útiles. Y aquí quiero que noten algo muy importante, que Jesús le dice que si me amas, y Pedro le dice, sí, Señor, sabes que te quiero. Y en el lenguaje antiguo, el español es un lenguaje limitado en cuanto a palabras. ¿Por qué? Porque aquí conocemos el amor o el me amas como una sola definición, amor y nada más. Pero sabemos que, o si no lo saben, se los comento, en otros idiomas, específicamente el griego, el arameo, idiomas más extensos y más ricos en cuanto a palabras, pues el amor se divide en fileos, agape, eros, etc. Y aquí, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Pedro le dice, sí, te quiero. ¿Por qué? No es porque no lo amara, no es porque no quisiera decirle, te amo, Señor. Pero Pedro, en ese carácter que él tenía, unos momentos antes o unos días antes, lo había negado. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Cuando iba a ser Jesús entregado, le comenta a Pedro, Señor, yo iré contigo. Y en ese carácter que tenía Pedro, tan efusivo y tan ferviente, le decía, yo estaré contigo hasta donde vayas, hasta la muerte. Sabemos cómo era Pedro y cómo actuaba. Y Jesús le dice que si tú supieras que me vas a negar 3 veces y después cantará el gallo, y eso pasa. Pedro lo niega 3 veces. Y ahora vemos a Jesús que le pregunta algún tiempo después, unos días después, que si lo amaba, y Pedro le dice, sí te quiero. ¿Por qué lo hace Pedro así? ¿Por qué? Porque Pedro no quería caer en ese arrebatamiento y decirle, sí, Señor, sabes que te amo, si yo doy mi vida por ti, porque sabía Pedro que se había equivocado, sabía que lo había negado y sabía que había caído en un error al negar a Jesús. Y ahorita era un poquito más pues refrenado en sus palabras y en sus comentarios y en su expresión, y le decía, sí, Señor, te quiero, porque no quería decir cosas de más, no quería precipitarse como lo había hecho anteriormente. Sí lo amaba, era evidente que lo amaba, y por algo seguía ahí Pedro. Y vemos la diferencia, por ejemplo, de Judas, la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Judas traicionó a Jesucristo por unas monedas de plata, y después ese remordimiento lo llevó a regresar el dinero y a ahorcarse, pero jamás se arrepintió. Y Pedro también se equivocó gravemente al negar a Jesús 3 veces, al negar al maestro de maestros, al negar al maestro que dio su vida por él. Jesús estaba yendo a la cruz por todos nosotros, por Pedro incluido. Y sabiendo Pedro eso, siendo testigo de eso, y estando con él 3 años seguidos en su ministerio, durmiendo con él, viviendo con él, comiendo con él, aprendiendo de él, lo negó 3 veces. ¿Saben lo que Pedro sintió después de haberlo negado y ver que Jesús murió? Esos días sin Jesús, en lo que se le volvió a aparecer, fueron los días más amargos de la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque sabía lo que había hecho, pero él se arrepintió y después siguió firme en la convicción de la vida con Cristo Jesús. Y por eso tan importante fue su arrepentimiento, y tan genuino fue su arrepentimiento, y tan importante es el corazón que conoce Jesús de Pedro, que le dice, te encargo a mis ovejas. Y eso es un tema para después verlo con más detalle, de por qué primero dice cordero, luego ovejas y etcétera. Pero le encarga algo muy importante. También sabemos que Jesús le dijo a Pedro, que antes era, que Simón, le dijo, serás Cefas, que serás llamado piedra. ¿Piedra por qué? Porque era donde iba a fundar también, ¿no?, esta
esta labor que tenía como una piedra de fundamento para el evangelio, para predicar, etc. Pero bueno, igual es un tema muy aparte, pero sabemos la importancia que Jesús veía en Pedro. Tan fue así que le dio esta labor tan importante de predicar su palabra, de encargar a sus ovejas, de pastorear sus ovejas, etc. Y bueno, esto fue como una pequeña introducción para que veamos cómo Pedro tiene un antes y un durante Cristo. El antes que conocemos de Pedro era un hombre arrebatado, un pescador, decían del vulgo, ¿no? Gente sin estudios, gente pues considerada al día de hoy gente maleducada, gente que no tenía ni estudios, ni una buena posición social, ni era gente letreada, eran pescadores, era gente que pues vivían de negocios y vivían tal vez al día, y de ahí sacó Jesús a Pedro. Y bueno, como muchas veces todos requerimos, ¿no? de un milagro, de algo para que veamos la importancia, no la importancia, sino el poder de Jesús. Jesús lo lleva y le dice, mira, lleva tus redes, y sacó muchísimos pescados, y ahí Pedro se maravilla, y bueno, empieza el ministerio con Jesucristo. De ahí lo sacó Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era Pedro, y sabía el corazón de Pedro, y conocía sus pensamientos, conocía todo de Pedro, igual que te conoce a ti y a mí, y sabía el potencial que Pedro tenía para poder ser un apóstol después. Si Jesús hubiera dejado llevar por las apariencias, por el tipo de vida, por la forma en que hablaba, posiblemente jamás lo hubiera llamado, porque hoy las personas comúnmente somos así, siendo o no cristianos. Vemos a una persona, y lo dice Santiago en su libro, vemos a una persona mal vestida, o que no se vea con dinero, o que no se vea alguien importante, y lo tratamos distinto a como alguien que se ve con un traje, con una buena posición económica, que llegue en un buen automóvil. Y las personas, y eso lo digo con mucho dolor, pero es algo que pasa muy seguido, las personas siendo no cristianas se dejan llevar por la vista y no por lo que hay en el corazón, se dejan llevar por las apariencias. Jesús no fue así. Jesús agarró a hombres de todo tipo. Jesús agarró a gente con estudios, sin estudios, letreados, no letreados, altos, guapos, ricos, bajos, de como sea. Jesús no miraba eso, porque Jesús era hijo de Dios, y con todo el poder que tenía, él sabía que lo importante de las personas no es ni su posición económica, ni sus estudios, ni nada, simplemente el corazón y las ganas de seguir y de servir a Dios. Pedro era una de esas personas, y aún así vemos a Pedro cómo se equivocó varias veces. Hoy usé el texto base de cómo Jesús le encarga a Pedro esta gran comisión, esta gran labor, pero a continuación, durante el día de hoy, voy a hablar de las cosas que Pedro hace equivocadamente, y asemejarlas como tú y yo también podemos equivocarnos como Pedro lo hizo, y después como Jesús en toda situación encuentra siempre una solución, pero porque Jesús siempre ve el corazón, no las apariencias. Después de aquí es muy, hasta me da risa que Jesús le encarga esto, y después nos dice, y voy a seguir leyendo, le dice Jesús a Pedro cómo iba a ser su futuro, cómo iba a padecer por él, y después cómo iba a morir. Dice, después de que cuide a mis ovejas, dice Jesús en 21:18, cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro, sígueme. Continuó después. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro, o sea Juan. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? O sea, con Juan. Pero vean a Pedro, o sea, Jesús le dijo, sígueme, y Pedro así como luego somos, ¿no? Bueno, ¿y a ese qué le va a pasar? ¿Qué onda con él? Jesús le contesta, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por eso, entre los seguidores de Jesús corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo fue, si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Este fue el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas. Él las escribió y sabemos que lo que dice es verdad. Se refiere al apóstol Juan. Y quiero que vean cómo el apóstol Pedro le pregunta, después de que le encarga su labor de apacienta mis ovejas y sígueme, le dice, bueno, ¿y qué le va a pasar a Juan? Y a veces somos así, con los hermanos, con los amigos, en el salón de clases, en el trabajo. Oye, te encargo esto. Y a los demás no le dicen nada. Y tú así, oye, ¿y ellos qué? ¿Por qué ellos no? No te importa. A ti te dije, sígueme. A ti te dije, ven acá. A ti te dije, etcétera, etcétera. Por ejemplo,
les pasa en la escuela o les pasa en el trabajo, ¿no? De repente haces algo y copiaste un examen y todos los demás también copiaron. Y de repente, oye, tú tienes 5, Andrés. Oye, pero ¿por qué yo y ellos qué? Tú tienes 5 porque tú copiaste. Sí, pero también a ti te corresponde acatar lo que yo te estoy diciendo, y es lo mismo, ¿no? O aquí en este caso a Pedro le dijo, sígueme, y le dijo, y bueno, ¿y Juan qué? Si a ti te dice Dios, tú sígueme, que no te importe si tu papá, tu mamá, tu hermano, tu familia, en la iglesia, los demás, tú sigue a Dios, tú sírvele a Dios, los demás déjalos de un lado. Si Dios te da una orden, si Dios te dice, ven, sígueme, sírveme, hay que hacerlo, sin importar lo que Dios quiera para con los demás. Me sigo. Ya comenté, ¿no? el carácter de Pedro. Y si no lo conocen, Pedro era un hombre de un carácter impulsivo, un carácter fuerte, un carácter emocional, donde a veces se dejaba llevar por lo que le venía a la mente. Y ese carácter se fue moldeando poco a poco, con la paciencia de Jesús, con la tolerancia que Jesús tenía, con la instrucción y con la enseñanza de Jesús. Y así lo fue poco a poco Jesucristo moldeando a Pedro, hasta que llegó a ser el apóstol que hoy conocemos, un apóstol grandioso que escribió 2 cartas impresionantes. Pero quiero que vean cómo Pedro se dejó utilizar y cómo Jesús utilizó a Pedro porque él sabía que le iba a servir. Pero dentro de esta servidumbre que tenía Pedro para con Jesús y durante esta vida de ministerio que tuvo con Cristo, quiero que noten algunas cosas que Pedro padeció y que tú y yo también hemos padecido o podremos padecer por servirle a Cristo y por hacer cosas que no porque el Pedro lo haya hecho es que sean correctas. Primer punto es que Pedro tuvo temor. Como cualquier ser humano, Pedro, al igual que tú y yo, tuvo temor. Leo el texto, ustedes no lo busquen, en Mateo 14, 27 al 31. Repito el texto, Mateo 14, del 27 al 31. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Quiero que vean como Pedro siempre, ¿no? Como esos primeros así de que, ¿quién va? Yo, maestra, yo voy, yo. Así Pedro, ¿no? No temáis. Y Pedro luego dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero que vean aquí 2 palabras muy importantes. Primero quiero que vean cómo Pedro en su arrebatamiento, luego, Señor, manda que yo vaya sobre ti. Ahí salió el Pedro emocional, el que yo quiero. Y eso por un lado está bien, porque hace falta gente como Pedro, gente que no sea tibia, o frío o caliente. Aquí Pedro era un hombre caliente, un hombre fuerte, un hombre arrebatado. Y él dijo, Señor, manda que yo vaya sobre ti. Está bien esa parte de Señor, yo quiero ir. Y el problema aquí, y las 2 palabras que quiero que noten es, al ver el fuerte viento tuvo miedo. Todo estaba muy bien cuando iba caminando por el agua, tranquilito, pero llegó el fuerte viento y le entró el miedo. Muchas veces vamos caminando muy bien con el Señor, vamos en ese camino, y de repente pasa algo, un fuerte viento que nos mueve. Alguna situación difícil, alguna circunstancia complicada, alguna prueba en nuestra vida, alguna enfermedad, alguna escasez, algún problema muy grande. Y es ese viento que nos hace tambalear. Y aquí dice, y tuvo miedo. Miedo. Fue lo que le pasó a Pedro. Y comenzó a hundirse. Y si esto lo asemejamos o lo ponemos en un paralelo con nuestra vida, cuando estamos con el Señor caminando y va todo bien, ahí estamos. De repente llega un viento fuerte que nos mueve y nos entra el miedo. Híjole, ¿será por aquí? ¿Será por allá? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué tengo este temor? Señor, es que creo que no es por aquí, Señor, es que... Y comenzamos a hundirnos en los temores, en los pensamientos equivocados, en los pensamientos depresivos, en los pensamientos incorrectos, y no vamos al Señor que nos puede rescatar. Para empezar, no tenemos por qué tener ese miedo, que fue lo que le pasó a Pedro. Y si ya estamos en ese temor, ¿qué hizo Pedro? Señor, sálvame. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si ya caímos en ese error, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. ¿Y qué dice después? ¿Por qué dudaste? Y es lo que también, al igual que a Pedro,
nos pasa a nosotros. Dudamos. ¿Dudamos de qué? De muchas cosas. Dudamos de nuestra fe, dudamos de la familia, dudamos de los hermanos en Cristo, dudamos del mismo Dios, que Él jamás se equivoca, dudamos del mismo Señor, que sabemos que una y otra vez nos ha rescatado. Así como a Pedro ahorita lo salvó Jesús y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros tenemos miedo y dudamos. Y esas dos palabras, no solamente a los cristianos, esto obviamente al mundo entero le pasa muy seguido: la duda y el temor. Y aquí Pedro cayó en ese error, tuvo miedo, se hundió y le dice Jesús: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y nosotros, como hijos de Dios, al faltarnos la fe, dudamos. ¿Dudamos de quién? Del Señor de señores y el Rey de reyes. Dudamos de aquel que no falla, dudamos de aquel que es fiel, dudamos de aquel que es perfecto y que sabe perfectamente todo lo que hace, dudamos de aquel que tiene el control de todo en nuestra vida. Pero poquito que nos pase y dudamos. Una enfermedad y pensamos: Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me está pasando esto? Nos corren del trabajo y: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué permites que me pase eso si soy un hombre bueno? Nos va mal en la escuela y: Señor, pero sabes que yo todo lo hice correcto, ¿por qué me está yendo tan mal? Te termina tu pareja, tu novia, tu novio, lo que sea, y: Señor, ¿por qué me está pasando esto? No me quieres, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hice mal? Y luego empezamos a rascarle en pensamientos, en acciones que hayamos cometido para decir: híjole, es que estoy fallando en esto y por eso me está yendo mal. No, simplemente recordemos a Job, un hombre íntegro, y que por ser íntegro le fue como le fue. Entonces no siempre que nos pasan cosas malas, y eso hay que ser muy sabios para saber si estamos en pecado, pues sí, muchas veces nos van a pasar cosas malas por estar en pecado, pero cuando estamos bien con el Señor y pasan cosas difíciles, no siempre va a ser porque estemos pecando, simplemente puede ser que sea una prueba, o en este caso, la misma duda. Hay veces que estamos bien por el camino del Señor y de repente dudamos. Yo voy bien por el camino del Señor y el Señor me ha dicho que después de la A sigue la B y después sigue la C y después sigue la D. Y yo voy por ese camino y de repente empiezo a dudar. ¿Y si de la A me salto a la P? ¿Si de la B me salto a la N? ¿Qué pasará si mejor me voy? Y empiezo a dudar. Porque ¿qué tal si Dios quiere que yo mejor me vaya por...? Y comenzamos a hacernos un lío en nuestra mente, o el temor. Y cualquiera de las dos cosas son incorrectas, porque al tener desconfianza significa que tenemos falta de fe. Si tenemos falta de fe, significa que no creemos en el Señor de la fe, que es Jesucristo. Si dudamos, estamos dudando de Dios. Y cuidado, porque eso es peligroso. Al dudar de Dios significa que estamos dudando de su capacidad, de su amor, de su poder. Y no es que si las cosas no salen como queremos, dudemos de Dios, no. Dudamos de Dios y es incorrecto. Si dudamos de Dios, estamos cayendo en desconfianza en el Señor, y el Señor nunca falla. Debemos dudar de nuestros métodos, debemos dudar de nuestra prudencia, debemos dudar de si las cosas están haciéndose bien o mal cuando estamos fuera del camino del Señor. De ahí sí debemos poner en tela de juicio lo que estamos haciendo, pero si estamos caminando con Dios y llegan vientos, no tengamos miedo. Y si estamos caminando con Dios y no hay dudas, debemos seguir por ese camino. Pero si empezamos a dudar de Dios, podemos empezar a ir por lugares que no son adecuados. Entonces tomemos este ejemplo de Pedro para que no caigamos en estos temores ni dudas, porque tenemos un Dios fiel que controla toda nuestra vida. Siguiente punto, aquí la primera parte fue que Pedro tuvo temor o Pedro teme. El siguiente es: Pedro es impulsivo. Leo el texto bíblico, Juan 18 del 10 al 11, repito el texto, es Juan 18 del 10 al 11. Dice aquí: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bueno, aquí quiero explicar algo rápido. Aquí cuando le pide Jesús que meta la espada y le dice la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, significa el Señor, Dios, tenía una voluntad para Jesús. Y Jesús le dice: guarda la espada. La voluntad de Dios me ha dado hacer una obra que es una obra ya establecida desde el principio de los tiempos, y es una copa que le dio a beber a Jesús, significa hacer la voluntad de Dios en cuanto a su sacrificio. Y le dijo: lo que Dios me ha mandado a hacer, ¿no lo voy a hacer? Pues claro que sí, Jesús lo iba a hacer porque Jesús era obediente. Y le dijo: guarda tu espada. Quiero que vean dos cosas aquí. La primera es
la obediencia de Jesús, el liderazgo de Jesús, la paz de Jesús, al decirle guarda la espada, y después vemos, hasta en las películas se ve cómo le cura la oreja, y el carácter de Pedro. Aquí el punto es, Pedro es impulsivo. Pedro lo que hizo fue reaccionar y defender a su Señor, ¿no? Sacó la espada y le cortó la oreja. Y créanme, y según algunos estudios, según algunos pastores, Pedro saca la espada y no es de le quiero cortar la oreja, ni que tuviera tanto tino. Pedro quería cortarle la cabeza. Eso es algo que se entiende o se supone por el tipo de vida que llevaban y por el tipo de acciones. O sea, Pedro no sacó la espada para decir te corto la oreja derecha, no, es te corto lo que pueda, el cuello, la cabeza. El soldado se debe haber quitado y le cortó la oreja. Pero el punto aquí es el carácter y la impulsividad de Pedro, la reacción. Llegan por Jesús y vean cómo Pedro, si hubiera conocido o si hubiera obedecido también a la voluntad del Padre, a las profecías desde antes escritas del sacrificio de Cristo, pues Pedro hubiera sabido que es la voluntad de Dios. Pero Pedro, en ese ímpetu de defender a su Señor, pues como a muchos nos pasa, se le borra la Biblia por un instante y por Jesús no me importa, paz, el zarpazo con la espada. Y no, Jesús, que dije, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, guarda esa espada. Y aquí el carácter de Pedro nos muestra su arrebato, su impulsividad, y quiero esto asociarlo, para que lo apliques a tu vida, que muchas veces tú y yo caemos en estas situaciones donde el carácter nos traiciona, donde el temperamento se vuelve algo primordial en nuestra vida y principal, y dejamos a un lado la palabra de Dios. Muchas veces estamos en situaciones como aquí con Jesús, donde algún familiar, algún conocido, algún amigo es herido, es insultado, y luego sale el carácter de Pedro, ¿no? El carácter de eufórico, impulsivo, arrebatado, iracundo, de querer agarrarnos a golpes o reaccionar o regresar la ofensa, y no debe de ser así. Tanto es así que Jesús no le dijo, sí, córtale la oreja a los demás, agárrenlo para que yo me vaya por otro lado. No, Jesús dijo, vengo a cumplir la voluntad de mi Padre, guarde la espada y los demás cálmense. Igual nosotros. Pero les apuesto, les aseguro que es más común que la reacción que tenemos nosotros, y yo me incluyo, es más cercana a la de Pedro que a la de Jesús. Les aseguro que muchas veces lo que hacemos es reaccionar como Pedro y no como Cristo. Muchas veces, les voy a contar una anécdota personal, que lo digo con muchísima vergüenza, porque ya era cristiano, y fue un tropiezo así como el de Pedro, y quiero que vean como Pedro, al igual yo tropiezo, y al igual ustedes pueden caer, y no para justificar lo que hacemos, sino para tomarlo como un ejemplo, y decir, híjole, tengo mucho que cambiar. Hace algunos años, mi padre todavía vivía, y yo tuve un conflicto con mi papá cuando me volví cristiano, porque él era católico y mi mamá igual. Y cuando me volví cristiano, mi papá me decía, yo te dije que ibas a ser cristiano, que eras como un pastor, que te ibas a bautizar y que ya cambiaste nuestra religión católica por la cristiana. Y bueno, total, tuve ese cambio de carácter y de temperamento, y yo era como Pedro, y muy impulsivo y arrebatado, etcétera, ¿no? Y en una ocasión estaba yo aquí fuera de mi casa con algunos amigos platicando, y estábamos sentados así, literal aquí en una banqueta. Éramos 3 amigos y estábamos platicando de lo más casual, y un amigo y llega una patrulla de policía municipal, una policía de seguridad o municipales, no recuerdo, una patrulla, y se bajan 2 policías. Entonces mi amigo estaba parado, yo estaba sentado, otro amigo igual, y le pregunta, se bajan los 2 policías, uno se va con mi amigo y le dice, oye chavo, ¿qué están haciendo? Y así, normal, ¿no? Entonces ya mi amigo le contó, no, pues estamos aquí platicando, ya era noche, eran como las 9, 10 de la noche, y estábamos pues, así platicando literalmente aquí afuera de la casa. Y otro policía, yo estaba sentado en la banqueta, y se para aquí al lado de mí, y yo sentado, y él aquí parado, y se me pone aquí muy cerca, y entonces empezó a salir el Pedro de Andrés, ¿no? Ese carácter que hay que corregir. Y entonces se para al lado de mí y me dice, párate. Entonces, pues yo sentí como me molesté por el tono del policía, y me empiezo a reír sentado.
Me empiezo a reír, irónicamente, y me dice, ¿de qué te ríes? Entonces me levanto y le digo, me río de que por aquí luego ha habido muchos asaltos y ustedes nunca están presentes, y ahorita estamos mi cuate y yo muy tranquilos, y llegas a preguntar qué hacemos y a quererlo revisar. A ver, déjame te checo. Le dije, no voy a dejar que me toques. Mi respuesta y mi carácter, obviamente, o mi forma de responder no fue la correcta, porque sí respondí muy agresivo. Le dije, no voy a dejar que me toques. Hermano, le dije, no dejo que me toques, hermano. Entonces me dijo, ¿cómo que hermano? Dime autoridad. Le digo, uy, perdóname, señor autoridad. Entonces me dijo, ¿te sientes mucho, chamaco? Y empezó ahí así también, él obviamente pues también es policía, pero incorrecto a agredir y a insultar con palabras. Y recuerdo que le dije, mira, nada más porque tienes tu placa te sientes mucho. Le digo, pero si te quitas la placa, podemos resolverlo como tú quieras. Aquí estamos en la calle, pero damos 2 pasos, te metes aquí a la unidad donde yo vivo, a la privada donde yo vivo, deja tu placa y lo resolvemos como tú quieras. Yo ya era cristiano, ya me había bautizado, etcétera. Le respondí así al oficial, no lo insulté con palabras, pero sí fue mi comentario agresivo de decirle, deja tu placa, vente para acá y lo vemos como tú quieras. Entonces me dijo, ¿a poco sí, chamaco? Yo le dije, sí, claro que sí, no tengo ningún problema. Entonces, pues ya su compañero le dijo, ya déjalo, vente para acá. Se subieron en la patrulla y se fueron. Total, me metí a la casa, me quedé muy molesto y ya. Entré a mi hogar, llegué a la casa, se me veía el semblante, yo creo, pues todavía de la molestia, y me pregunta mi papá, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, es que estaba aquí afuera, hay unos policías y tal. Y me dijo, ya ves, no que muy cristiano, no que Cristo vive en ti, y empezó a molestar a mi papá, pues más me enojé. Entonces recuerdo que como ya estaba muy molesto, no le dije nada, por respeto a mi papá obviamente, y me fui. Después, yo reflexionando, sí dije, obviamente todo lo que hice estuvo muy mal, pésimamente mal, y aquí por eso recuerdo a Pedro, ese carácter iracundo y toda la Biblia y toda la enseñanza y todo lo que yo sabía, se me borró, mi reacción, mi carne, mi todo reaccionó. Obviamente vino el arrepentimiento, vino el Señor, perdóname, reaccioné muy mal, no tuve por qué haberme puesto así, etcétera. Y hay una frase que usan mucho los de Estados Unidos, ¿no? What will Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesucristo? Y dije, Señor, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubieran hecho los apóstoles? ¿Qué hubiera hecho Pablo? ¿Qué hubiera hecho? Y empecé yo a pensar, Jesús, ¿qué hubieras hecho? ¿Cómo hubieras reaccionado? Y sí dije, Señor, me hubiera levantado y buenas noches. Sí, claro que sí, revíseme, estamos aquí platicando muy tranquilos. Ok, no pasa nada, sí, gracias, que tenga buena noche, oficial. Se acaba el problema, pero no. ¿Y a qué voy con todo esto? Que Pedro era así, que uno fue así, que uno se equivoca, pero después lo importante de este cambio de naturaleza y de vida viene el arrepentimiento, porque antes de conocer a Cristo, que hubiera pasado, pues te agarras a golpes porque ya lo pensaste, no dices no, te agarras a golpes, o después de tu actitud no hay arrepentimiento, sino un sí, claro que sí, ni modo, pues no voy a dejar, no soy quien para, no. Después de ahí me sentí obviamente muy mal, Señor, perdóname, no reaccioné bien, ¿qué hubiera hecho Jesucristo? Mis palabras, y viene ese arrepentimiento. Pedro igual, Pedro en su carácter impulsivo, después les aseguro que todas estas cosas que él hizo, hubo un arrepentimiento, hubo un cambio de vida. Y aquí voy con todo esto, que al igual que yo, que Pedro, que cualquiera, si te has equivocado, puedes arrepentirte y comenzar de nuevo y aprender que con Cristo siempre hay oportunidades, siempre y cuando reconozcamos que nos equivocamos. ¿Ok? Aquí hay una parte que dice en Proverbios, no lo busquen, dice, no es bueno actuar sin pensar, la prisa es madre del error. Proverbios 19:2. Repito, no es bueno actuar sin pensar, la prisa es madre del error. Y eso lo dice Proverbios 19:2 en lenguaje actual. Y sí, siempre hay que pensar antes de actuar. Santiago nos enseña a ser de lengua a refrenar la lengua. Tenemos que ser personas sabias, que pensemos y que luego actuemos, a no ser impulsivos. Aquí dice, la prisa es la madre del error. Muchas veces cometemos acciones cuando estamos molestos. Muchas veces decidimos cosas cuando estamos molestos o tristes o muy alegres. Y cualquier decisión que tomemos emocional generalmente viene acompañada de algún error o de algún desacierto. ¿Por qué? ¿Les ha pasado que conocen gente que está muy contenta y sí, mañana yo quiero pagar la comida de todos porque estoy contento? Espérate, ni siquiera tienes dinero, ni siquiera sabes cuánto has ganado y ya quieres comprarle a todos su desayuno. Relájate, piensa bien las cosas, analiza. Te dan un bono y luego, voy a comprar todo para mi casa. Espérate,
analiza las cosas, calcula los gastos y después piensas eufóricamente. O la gente que está muy deprimida o que está muy molesta, enojado, agarran el teléfono o van a la casa de alguien y tocan la puerta. Quiero que sepas que tú y que yo. O marcan el teléfono o escriben en Facebook o escriben en Instagram, en cualquier red social, cosas molestos. Y después se arrepienten. Híjole, es que me equivoqué, es que insulté, es que dije, es que hice. O estamos muy tristes y ya todo es malo, todo es negativo y queremos acabar con la vida porque no es posible que Dios me abandonó. Y empezamos de dramáticos y a tomar decisiones que tampoco son correctas. Tenemos que ser personas centradas, pensar antes de actuar, evitar lo que hizo Pedro, evitar lo que hice yo y simplemente refrenar nuestra lengua, refrenar nuestros pensamientos, relajarnos, pensar qué haría Jesucristo y empezar a reflexionar todo lo que hacemos y después actuar. No podemos ser impulsivos, ya como hijos de Dios no podemos ser impulsivos, no podemos dejarnos llevar por los sentimientos, por las emociones, porque muchas veces el cristianismo se mueve por eso. Hoy estamos viendo iglesias llenas de pastores que hablan de muchas cosas como la prosperidad y las bendiciones para siempre, etcétera, y una iglesia emocional que para todo dicen amén y recibo y amén. Espérate, ¿por qué hablan de cosas tan buenas y siempre tú amén, amén? ¿Qué pasa si esos apóstoles entre comillas o pastores entre comillas que hablan de todo esto hablaban de temas como cargar con tu cruz, como las pruebas? La gente diría amén, amén, ¡wuhu! Pues no, obviamente no, es parte de la vida en Cristo Jesús el tener muchas cosas con dificultades, pero hay que vivirlas y no actuar ni pensar ni reaccionar con cosas de sentimentalismo, sino simplemente actuar y pensar con la palabra de Dios, que es lo importante. Siguiente punto, ya dije primero que Pedro tiene temor, el segundo que Pedro es impulsivo. Ahora vamos a ver cuando Pedro niega a Jesús, y leo el texto, no lo busquen, Marcos 14, 66 al 72, repito el texto, Marcos 14, 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estás con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Vean cómo se distinguen los hijos de Dios. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Y vean a Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis o de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. O sea, Pedro lloraba. La actitud de Pedro. Pedro niega a Jesús 3 veces. Obviamente aquí vuelve a tener temor. Pedro iba a ser, si estaban ahí, pues Pedro también iba a ser golpeado, apedreado, posiblemente crucificado, no lo sabemos, pero vemos la reacción de Pedro, vemos cómo niega a Jesús, y a veces la gente, y es muy fácil decir: ay, Pedro, qué mal, si estaba con él, cómo se le ocurre negarlo, etcétera. Nosotros muchas veces negamos a Jesús, no como Pedro, porque posiblemente no hemos estado en alguna situación de vida o muerte, pero sí con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar, o con nuestra forma de... Hay una cosa que se llama omisión, ¿no? Con lo que no hacemos o con lo que no decimos, con eso negamos a Jesús. Cuando estamos en alguna reunión, cuando estamos en alguna reunión de trabajo, o de la escuela, o familiar, y cuando te dicen: es que tú también, tú hablas como sin groserías, como que tú no tomas, como que tú se ve que eres cristiano. No, lo que pasa es que soy muy tranquilo. Oye, ¿y tú qué música escuchas? ¿Qué música te agrada? Mira, antes me gustaba mucho el rock, pero pues ya como que más tranquila, música un poquito más relajada. Sí, pero ¿qué género? ¿Qué escuchas? No, pues pues música así como cristiana a veces, o sea, y dudamos y pensamos: ¿tú qué música escuchas? Música cristiana, alabanzas de Casa de Oración, Ciudad de México. ¿Por qué no decimos así las cosas? Oye, ¿tú por qué no quieres ver una película de terror o una película? Porque soy cristiano, porque no me gustan esas cosas. Oye, ¿tú por qué no tomas? ¿Por qué no dices groserías? Porque soy cristiano.
Así de sencillo. Así de sencillo. Yo cuando juego fútbol los sábados, pues obviamente yo creo que el 95% de los jugadores, pues su forma de ser, de hablar, de dirigirse en el partido, después del partido, etcétera, pues son con groserías, con agresividad, todo. Y uno calmado, tranquilo, etcétera. Y acaba el partido y todos empiezan con sus palabras. Oye, ¿y tú por qué? Porque soy cristiano. Oye, ¿y los domingos no quieres ir a jugar también? No, gracias, ¿por qué? Pues porque voy a la iglesia con mi esposa, porque fíjate que sirvo con adolescentes, soy líder ahí de la iglesia, porque voy a la iglesia cristiana, porque, etcétera. ¿Saben? Se acabó. Oye, ¿porque una cerveza? No, gracias, ¿por qué? Pues porque soy cristiano, porque no tomo, porque soy cristiano. O sea, así. Pero cuando negamos a Jesús con nuestra forma de ser, no, lo que pasa es que fíjate que hace algunos años yo ya dejé, no me gusta. No hay autoridad en lo que decimos, no hay convicción en lo que estamos diciendo. Aquí Pedro negó a Jesús, pero muchas veces no es que tú tengas que decir 3 veces niego a Jesús. Con tu vida lo estás negando, con tus acciones lo estás negando, con una vida de apariencias lo estás negando. Y es muy importante. En alguna ocasión me acuerdo que fuimos a vacacionar en diciembre a Puebla y estábamos en unas cabañas cerca de un cerro muy bonito. Y para bajar a la capital de Puebla pasamos por algunos pueblos. Y hay una película que se llama Canoa, que es un pueblo donde mataron a unos estudiantes porque un sacerdote católico los mandó matar porque según se habían robado unas, no sé, así hizo un lío. Total que la gente de ahí pues totalmente idólatra de la iglesia católica, de las imágenes, de lo que el padre les decía, y es una película inspirada en hechos reales, mataron a esos estudiantes, etcétera. Total que bajamos de Puebla hacia ese lugar y pasamos por ese lugar que se llama Canoa. Y pasabas y sí, o sea, la gente cuando íbamos en el coche, íbamos en el auto, mi esposa, mi madre y yo, y atrás iba mi hermano, mi suegra y alguien, y la pareja de mi suegra. Y bueno, íbamos en los coches y pasamos por ese lugar y sí, la gente cuando pasas por el pueblo te ven así feo, 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 no sonríen o nada, desde los niños hasta los adultos. Y luego pasamos por otro lugar que no recuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo qué. Y entonces eran calles pues cerraditas y pasa mucha gente, pero mucha gente, o sea, no sé, cientos de personas, y se metían a una casa, salían todos y entre todos empezaban a pegar con unos látigos y era así como la procesión del santo niño de quién sabe qué. Y a otra casa y todos se pegaban con látigos y traían al niño cargándolo y todo. Bueno, el punto es que nos quedamos parados en los coches y veíamos todo porque una calle así muy, muy pequeña como de varias casas y de ahí salíamos ya a la carretera, pero teníamos que pasar por ese lugar y te digo, antes estaban varios pueblos y entre ellos el que se llama Canoa y pues mucha gente, no digo que todos sean así con cara de pocos amigos, pero los que nos tocó ver eran algunas personas ahí en las calles, pues sí, con esas miradas. Y total que llegamos a ese lugar y la gente pegándose con látigos, como festejando así a su santo de ahí de ese pueblo. Entonces, recuerdo que me paré, cerramos los seguros del coche, nos quedamos ahí parados con preventivas puestas en lo que hacían todo su show. Y la gente nos volteaba a ver con una cara. Y sí le dije a mi esposa, oye, si ahorita nos quieren hacer algo. Y pasó por mi mente el apóstol Pablo y los apóstoles cuando, por decir la verdad, eran apedreados. Y pasó por mi mente y hasta después le dije a mi esposa, oye, ¿qué hubiéramos hecho? Si nos dijeran, adoren a este santo, adoren a este niño, y que le dijéramos, no, porque somos cristianos, ahí nos podían haber hasta linchado. Y es gente que a veces no actúa racionalmente y que actúan conforme a su idolatría o a sus cosas, no sé. Y le dije a mi esposa, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran dicho, bájense del coche y adoren al niño, que traemos aquí al santito, no sé, y que hubiéramos dicho no, y nos hubieran tal vez matado? Y ahí hubiera sido nuestra fe probada. Hubiéramos negado a Jesús como lo hizo Pedro, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Y hasta le dije a mi esposa, si nos quieren hacer algo, igual y yo me arranco y me sigo a quien me lleve. O sea, todo eso pasó por la mente. ¿Por qué? Porque entra el temor de si me agreden, porque la gente se estaba pegando, porque pasaban al lado del coche y nos veían muy feo. Entonces, esos pensamientos pasaron por mi mente. ¿Qué haríamos si a ese grado de que la vida dependiera de eso? ¿Qué harías?
Es muy fácil decir, ay, Pedro negó a Jesús 3 veces, lo lees, pero si te tocara a ti, hay hermanos en Cristo, en iglesias que conocemos, que actualmente viven situaciones donde tienen que morir por no negar su fe. En México, no se diga en otros países como Corea del Norte, en China, etcétera. Y aquí Pedro lo podemos criticar de que, ay, negó a Jesús, sí, no estuvo bien obviamente, pero cuando la vida depende de ello, ¿qué haríamos? Y te pongo un ejemplo tan fácil. En tu vida diaria, en tu escuela, en tu familia, en tu trabajo, ¿niegas a Jesús con tus acciones, con tu vida? ¿O tú dices, soy cristiano y no me importa que me corran, que me digan, que me hagan, soy cristiano? No hay que negar nuestra fe. Me ha tocado en mi trabajo, a mi esposa igual. Es Halloween, hay que adornar salones y Andrés, ay, discúlpenos, a la directora, encárgame lo que tú quieras, pero en eso no voy a participar porque soy cristiano. Así de fácil. Pero es que es un derecho que tengo como trabajador, mi religión, es una libertad que tengo. Ponme a barrer, ponme a limpiar, te pinto un salón de clases, hago lo que quieras, te lavo el carro si quieres, pero no voy a vestirme, no voy a adornarme, no voy a nada. Porque no, mi religión no me lo permite. Así de fácil. No, pues que te voy a correr, pues me voy a juicio, pero no voy a hacer algo que no me corresponde porque tengo esa libertad de expresión, esa libertad de culto. ¿Sí me explico? Entonces son formas de demostrar a quién seguimos. Bueno, siguiente punto. Pedro aparenta frente a los judíos. Y repito, esos puntos de Pedro no quiero que vean el lado negativo de Pedro, sino lo que hizo para que después veamos lo que aprendió. Porque ya a Pedro le encargaron que apacentara las ovejas, pero es lo que pasó cuando estaba con Jesús. Y Jesús nunca se cansó de él. Pedro aparenta frente a los judíos. Y leo Gálatas 2, del 11 al 14, y aquí es el apóstol Pablo hablando. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué significa aquí? Pedro sabía lo que era predicar a los gentiles y sabía que la salvación viene por gracia y que no hay distinción de hombres. Pedro sabía que para gentiles, para judíos, para griegos, para quien sea, si hay arrepentimiento, si hay fe en Cristo Jesús, hay salvación. Pero luego cuando estaba con los judíos, actuaba como si fuera, o sea, actuaba conforme a lo que ellos estaban haciendo. Y luego aquí dice, después vinieron los judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y así andaba Pedro, así como que estoy con los gentiles y sí, me adapto a los gentiles, estoy con los judíos y me adapto a los judíos. Ya llegaron los judíos, me aparto de los gentiles, no vaya a ser que vean que yo soy con ellos. Entonces decía, ¿y por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué le dices a los gentiles, hay que circuncidarse, hay que hacer tantas cosas? Espérate, o sea, o eres o no eres. Y entonces Pedro estaba ahí en esa actitud, ¿no?, de hipocresía, y Pablo lo reprende y le llama la atención fuertemente enfrente de ellos. Lo que hizo Pablo es lo que se debe de hacer. Oye, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás actuando así? Y Pedro obviamente pues recibe ese regaño y les apuesto que lo pensó y dijo, sí, me estoy equivocando. Y aquí el punto es, ¿tú cómo estás viviendo? ¿Vas a la iglesia? Aleluya, Señor, digno eres tú, te amo, te adoro, te sigo, sales de la iglesia y eres el mismo de siempre. Tengo una pregunta. Si algún hermano de la iglesia fuera contigo a tu trabajo, a tu escuela, con tu familia, con tus amigos, ¿actuarías igual? ¿O estarías así como Pedro, aparentando así que soy el cristiano? ¿Cómo eres? ¿Cómo actúas? Adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos más cercanos. ¿Cómo actúas? ¿Eres hipócrita? ¿Eres cristiano de cada 8 días y ahí sí, aleluya, levanto las manos y después llego a mi casa y ya me transformo? Estoy con mis papás, me toca muy seguido ver a señoritas y a jóvenes en la escuela
que llegan los papás a su cita con el director y conmigo, y ahí estamos, y el chavo así, o la niña así, y los veo en el patio o en el salón de clases con groserías, insultándose, golpeándose, hablándose horrible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con los papás, como si nada. Y me ha tocado ver a papás y a mamás que van conmigo y profesor Andrés, ¿cómo está? Bueno, y luego los ves con nadie, los ves así en el jardín, en el patio, en alguna reunión que tengamos ahí de la escuela, hablando los padres de familia como si fueran adolescentes, con groserías y con vulgaridades y expresándose horrible. Entonces, tú como hijo de Dios, ¿cómo eres? ¿Andas con los cristianos y te portas en la iglesia o fuera de la iglesia con mis amigos en Cristo? Uy, sí, amén, y gloria a Dios, y aleluya, y todo bien tranquilo. Y después ahí te apartas y con groserías y con etcétera, etcétera. O hasta tomas y fumas y vas el domingo y como si nada. O con tu familia, y estás en la reunión familiar y todo. Ya me voy con mis amigos y en cuanto cruzas la puerta, ahora sí, ¿cómo te portas? ¿Qué es lo que haces? A veces pensamos que me ve el hermano y ¡ay! Esconde el cigarro casi, ¿no? Si estoy en la calle y... Hermano, Dios te ve en todos lados. No sé por qué te escondes de los de la iglesia si Dios te ve en todos lados. Yo tengo la bendición, y así como hablé de cosas malas que me ha tocado hacer o que me ha tocado tropezar, también puedo hablar cosas que yo sé que tengo mi conciencia limpia. Yo puedo llevar a mi esposa a donde sea. Va conmigo a los partidos y ahí no tengo ningún problema. Va conmigo al trabajo, no tengo ningún problema. Va conmigo con mis amigos, no tengo ningún problema. Mis amigos pueden venir a la casa, no tengo ningún problema. A donde yo vaya, a la iglesia obviamente va mi esposa, no tengo ningún problema. La gente de la iglesia me puede acompañar a un partido, no tengo ningún problema. Si la gente del mundo me acompaña a la iglesia, qué mejor. No tengo ningún problema porque yo sé quién soy y porque no aparento en ningún lado, porque yo soy quien soy. Bendito sea Dios. Porque yo no soy en la calle, ando con otras mujeres, el hombre infiel, llego a la iglesia y me arrepiento, y luego salgo con mi esposa y después salgo y les digo a mis amigos, mira, esa chava está bien guapa. No, yo soy el mismo aquí, en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, con los del fútbol, con los amigos del trabajo, con los amigos de todos lados, soy el mismo, bendito sea Dios. No soy perfecto porque eso es imposible, me equivoco y muchísimo, pero hay cosas que dices, estoy tranquilo, bendito sea Dios. Y aún así hay cosas que cuando mi carácter me traiciona, me dice mi esposa, oye, esa reacción no es la correcta. Oye, fíjate que esa forma, porque me ha pasado y me pasa que me traiciona mi carácter y hago algo que no es correcto y me dice mi esposa, tú, y tranquilo. ¿A poco así reaccionarías en la iglesia? Así me lo pregunta. Por ejemplo, en el fútbol, que luego soy eufórico con los chavos del equipo que dirijo en la escuela, y de repente si viene el regaño o me exploto y de repente le grito, no es posible que... Y mi esposa, oye, ¿así actuarías en la iglesia, Andrés? ¿Así regañarías a los chavos de la iglesia? ¿O así te comportarías con los hermanos? No, lo que pasa es que me enojé mucho. Pues sí, pero relájate, no es correcto. Tienes razón, fíjate. O sea, mi esposa también es mi equilibrio. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero de eso, a ser hipócrita, jamás. Jamás. Entonces, eso es algo que tú tienes que analizar en tu vida. ¿Cómo eres? ¿Puedes llevar a tu papá con tus amigos? ¿Y a la escuela? ¿Y a la iglesia? ¿O no? Puedes llevar a tu pareja a todos lados contigo, porque en todos lados eres igual, o eres los que llega con tu pareja y de repente todo, oye, pues la semana pasada no andabas con otra chava diferente, no me habías dicho que bien. Y entonces, no, chavos, no, cálmense, no, ¿cómo crees? No, mi amor, están jugando, no es cierto, o sea, ¿cómo eres? Vivos, tenemos que analizar nuestra vida, vivos con eso. No hay que ser de doble vida, no hay que ser de doble moral. Y eso es fundamental y eso es muy común en los cristianos. Ya para concluir, podemos aprender muchísimo de la vida de Pedro. Y así como una naranja, Jesús exprimió todo lo que pudo de Pedro, porque sabía el potencial que tenía Pedro para ser un hombre, así como era arrebatado, un hombre que se entregaba con pasión. Y eso es muy importante, la pasión que sentía Pedro por Cristo Jesús. Quiero que veamos cómo Pedro, después de lo que ejemplificamos de sus errores o de lo que pasó, quiero que vean cómo después de que Jesús le encomienda y Pedro predicó a miles de personas y Pedro andaba haciendo milagros y sanaba y decía y iba a todos lados y fue encarcelado y salía, un ejemplo a seguir Pedro. Y vemos las cartas que escribe, y aquí pongo 2 ejemplos, y vean y noten la madurez del Pedro después de Cristo. Primer texto, no lo busquen, 1 de Pedro 1, del 6 al 9. Aquí nos dice Pedro acerca de las pruebas y de lo difícil.
en lo cual vosotros, o sea, en lo cual ustedes ahora se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, que es mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perece, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Aquí Pedro, un hombre que pasó por pruebas, por dificultades, que se estaba a punto de ahogar porque dudó, etcétera. Aquí vemos que nos dice: ahora, si por un poco de tiempo tienen que ser probados, tranquilos, alégrense, porque así como el oro es probado con fuego, su fe, pues con mayor razón, y es más valiosa que el oro. Esa madurez de Pedro para hablar. Y el siguiente texto que dices: ah, caray, Pedro, ¿qué pasa? ¿Qué cambiazo? Aquí nos habla del respeto a las autoridades. Dice Pedro, imagínense a ese Pedro que desafió a aquel hombre con la espada y que le quiso cortar la cabeza y que le cortó la oreja y que se resistía y todo. A ese Pedro imagínenselo ahora con su madurez espiritual que obtuvo con esos tropiezos y levantamientos, el respeto a las autoridades. Y vean cómo habla ahora: pero nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. Obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Pedro diciendo eso: obedezcan. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Y escuchen a Pedro, el hombre arrebatado, el hombre eufórico. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia, y a un hombre lleno de amor, de bondad y de paz. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. No dijo respeten a sus hermanos, dijo respeten a todos. El hombre que quiso cortar la cabeza a uno dice ahora respeten a todos, ya maduro, y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. Primera de Pedro 2, 13 al 16. Qué cambiazo, qué ejemplo, qué fruto. Hermanos, hemos terminado con la enseñanza del día de hoy. Son las 10 en punto, estamos a 1 minuto en lo que oramos. Hoy tampoco va a haber quiz de mi parte. ¿Por qué? Porque el tiempo lo estoy invirtiendo, apenas me alcanza para acabar a las 10 en punto y prefiero invertir 15 minutos más en enseñanza que en el juego. Espero que el sábado que me toca otra vez predicar me dé oportunidad de hacer el quiz, y si no, prefiero de todos modos usarlo para predicar. Pero bueno, ahí veo si puedo ajustar un poquito el tiempo. Quiero que estemos orando al hermano Marco. El sábado le toca predicar, pero no va a poder por un tema personal, entonces quiero que oremos por él para que todo esté bien en casa. Y bueno, desde aquí te digo, Marquito, estamos orando por ti, por tu esposita, y vamos a orar por aquellos hermanos, por aquellos que hoy quieren recibir al Señor. Si es la primera o segunda vez que escuchas este devocional, esta enseñanza, y quieres recibir a Cristo, que es la mejor decisión que puedes tomar, ora conmigo para que el Señor guarde y entre a tu vida desde hoy y para siempre, y después oramos por los de casa como siempre. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por el día de hoy, por la bendición que me das de poder estar aquí escuchando este devocional. No te conocía, hoy te conozco, te he escuchado, y hoy vengo a decirte que así como Pedro, yo quiero, Señor, arrepentirme de mis errores y empezar de nuevo. Quiero que como Pedro y como muchas personas, como millones de personas a través de toda la historia, me des la oportunidad de ser perdonado, de ser limpiado, de ser lavado, de ser renovado, y que tú, Jesús, entres en mi vida y en mi corazón y en mi pensamiento para que ahora seas dueño y Señor de mi vida entera. Te suplico, Dios mío, que me perdones porque soy arrepentido de todos mis pecados, de toda mi maldad, de la hipocresía, de la vida que he llevado, y quiero que me des un corazón y una vida nueva en el nombre de Cristo Jesús, y que tú, Jesús, seas ahora mi Señor y mi Salvador eterno desde hoy y para siempre. Hago mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y oramos por los de casa para que el Señor nos fortalezca, para que así como Pedro entendamos las lecciones de la vida y que seamos hombres de una sola moral, de una moral para Dios, no con apariencias, no con engaños, no con hipocresías, sino simplemente enfocados en agradarle a Él, cueste lo que cueste. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por el tema y por el día de hoy. Espero que la enseñanza sea guardada en el corazón y en los pensamientos de todos mis hermanos.
Ayúdanos, Padre, así como Pedro, ser usados por ti. Si tropezamos, que nos levantes en Cristo Jesús y que aprendamos de aquellas caídas y que no sean justificación, Señor, para seguir pecando, sino todo lo contrario. Si caemos, que nos levantes y que no volvamos a caer en el mismo error. Que aprendamos y que crezcamos espiritualmente, así como Pedro lo hizo, a ese grado de ser usados por ti grandemente, como Pedro fue usado por ti grandemente, Señor. Gracias por estos ejemplos, gracias por la vida de Pedro, para que nos sirva también de reflejo, de enseñanza, de saber que tú, Señor, no ves las apariencias, no ves la economía, no ves la clase social, no ves los estudios, no ves nada, sino solamente el corazón y las intenciones que tenemos para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te suplicamos que cada día nos uses más y más. En el nombre de Jesús oramos y te adoramos. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias por haberse conectado. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche.